de León, el amigo de los conductores, el ingeniero de los extintores. Felipe Andrés Lillo está con nosotros, Abarajín Cuetiño también con nosotros, Tamara Valenzuela y está Queenie Aiken. Qué bonito color, ¿ah? Mira. Gracias. La tonalidad, hay una paleta de colores. Una chaqueta de diseñador, dice. Sí, muy bien. ¿Eh? La línea Pantone, está lista la paleta de colores. Se ve muy bien, ¿eh? Sí, hoy día tenemos peiné para venir. ¿Cómo estás, Queenie? ¿Cómo estuvo ese fin Tengo los dedos congelados. ¿Ya? Porque venía en mi bicicleta. ¿Vino en bici? ¿Ya? O sea, usted se me congeló. No pude llegar más rápido porque se me congelaban las manos. Se pedaleaba más rápido, así que estaba compleja la situación afuera, pero está hermoso porque no andan casi nada de vehículo. Nada. Oye, bueno. Como que amo las vacaciones de los niños. Feliz, ya iniciamos también este tema de vacaciones. 2 grados la temperatura ambiente en Chillán, a conducir. Menos, yo creo. Eso es lo que dice el teléfono. Sí. Pero la sensación térmica a veces es distinta. Claro, uno lo percibe de una manera diferente. ¿3 grados? Ya. La sensación térmica 3 grados. Bueno, cada uno lo percibe, ¿no? Claro, uno que tiene más materia de protección. Mis dedos no tienen materia de protección. No, pero claro, los dedos. Ahí donde uno entiende cuando uno se compra las parcas y tienen ese hoyito ahí que vienen con falta. Vienen con eso, ¿no? La pérdida, incluso los dedos, es una de las sensaciones más complejas que tú puedes tener cuando sientes frío, ¿no? Sí. Ya. Porque es como que se te va a caer el dedo. Pero bueno, no se me cayeron. No se cayeron. Aquí están. Ya, aquí están. Ya. Podemos seguir tecleando. Hoy, ¿cómo estuvo su fin de semana, Queenie? Bien, tranquilo. Tranquilito, siempre. Muy bien. Hoy aprovecho de saludar a todos los amigos que se van sumando a nuestro programa. Muchos celebraron, conmemoraron el Día del Padre el fin de semana. Saludos para ellos, para los papás y mamás papás también el fin de semana. Me encontré con un chat. Bueno, todo pasa en Chile ahora, Queenie. Usted que le gusta la tecnología. No me acuerdo el nombre. Le pusieron un término muy especial. Pusieron un chat con todos los papás que andaban perdidos en el mundo. Pero parece que por el tema de las pensiones pusieron una foto, el nombre no me acuerdo, era como Los Perdidos, pero era una cosa súper rara. Delante lo vi prendí el teléfono, entonces última vez visto en tal parte, parece que todos los papás que incumplientes, no sé si eran los incumbentes, una cuestión así, pero toda la lista de los papás. Entonces tú veías, era como un diaporama de fotos, cosas que pasan en la vida. Oye, aquí estaba con nosotros Mario San Martín también. Nos saludamos a Mario ahí desde San Carlos Online. Tremendo trabajo que realizan ahí Mario y el equipo. Don Pedro Antonio Rubio también, buenos días, nuestra maravillosa familia HD Radio. Excelente semana para todos. Y esta semana seguimos con nuestra campaña contra el relleno sanitario. Ya. Oye, a conducir con precaución. Tuvimos lamentables noticias el fin de semana. Un joven de 23 años atropellado, fallecido ahí en el sector, a la entrada de Chillán, frente a Alicia. Desconozco todos los detalles de la información, pero al final lo que importa no es el resultado de un fallecimiento de muerte de una persona. Así que volvemos a insistir, las rutas, a pesar de estar despejadas, eso no significa conducir con descuido y atento también a las condiciones de la ruta. Hacemos la invitación temprano a respetar también a los ciclistas que van conduciendo a esta hora de la mañana y que se van desplazando. La ruta es de todos, eso no hay que olvidarlo para nada, Queenie, ¿no? No. ¿A usted le cuesta de repente conducir? ¿Usted que conduce habitualmente como ciclista, hay respeto de repente? ¿La gente lo está...? No, ni un respeto. Ya, sí, ya. De hecho, venía para acá y se estacionan en la ciclovía para bajarse, los autos, la gente. Esa gente que va con bebé, que le gusta estacionarse en las ciclovías porque va con un bebé o con un niño para dejarlo en los jardines en libertad. Uh-huh. No hay respeto, ni en la ciclovía ni en ninguna parte con los ciclistas. Ya. Los peatones que caminan por las ciclovías también. Entonces, no. Bueno, ¿cómo ha visto la semana política? La vi así siempre, usted haciendo las encuestas permanentemente. ¿Cómo ha visto, Queenie, la semana política? Aprovecho. Miguel Ángel San Martín se integra también al panel desde España. Desde España, hostia. España está complicada también. Está bien complicada la cosa por allá. Ha sido una semana compleja, mucho se habló, y el tema boom de esta semana fue, yo creo, lo que pasó con
los niños haitianos. Sí, correcto. Que lamentablemente es bastante estigmatizante la situación, porque finalmente lo primero que se habla es sobre trata de niños, prácticamente trata de niños, tráfico de órganos, o sea, se le dio un boom pero inexplicable a esta situación, donde nos hemos dado cuenta que finalmente al pasar los días esto parece que fue decayendo, porque se fueron encontrando los niños que la Contraloría no encontró. Obviamente podemos entender que las personas migrantes muchas veces no tienen una situación económica tan estable como ellos desearían para poder vivir toda la vida en el mismo arriendo, y esto provocó también que muchos niños se hubieran cambiado de lugar de hábitat. Habían vecinos que sí vivieron aquí, pero se cambiaron, decían. Claro, si tú empiezas a preguntarle al entorno, quizás puedes tener más información, que solamente lo que hizo la Contraloría fue ir a tocar la puerta donde salía la dirección y nadie salió y listo, no está. No está, ok, ¿Ya? Pero aquí yo creo que la situación más gravosa, podríamos decir, son las contradicciones hoy día del gobierno en materia comunicacional. Porque hace un par de semanas estaba solicitando que los servicios de salud tenían que realizar las denuncias correspondientes ante migrantes en estado no regular. Y eso hace que finalmente, si se aplicara esta medida, tendríamos la situación de que muchos migrantes saldrían de este espacio, obviamente para no poder ser encontrados. Y hoy día es gracias a ese espacio de niños escolarizados o inscritos en su CEFAM es que se han podido encontrar estos niños migrantes. Entonces tenemos aquí la primera contradicción. La segunda contradicción es que efectivamente esta semana vimos a Rodolfo Carter ahí hablando de que el gobierno anterior, Bachelet, Boric, permitieron esta migración descontrolada, el tráfico de niños, el tráfico de no sé qué, y cuando hace y de hecho salió a decir que hasta podrían ser soldados del crimen organizado estos niños. O sea, esas fueron las palabras que utilizó el senador Rodolfo Carter cuando en el 2024 hablaba que deberían las Fuerzas Armadas cuidar, resguardar las fronteras con armas y disparar si era necesario. Entonces aquí tenemos bastantes contradicciones. O sea, él hablaba de matar o disparar a migrantes que cruzaran ilegalmente, y hoy día habla de defender a niños migrantes que estarían en una situación donde no se han encontrado. Lo mismo pasa con el diputado Cristian Araya, que salió a darle al gobierno, a decir que hay miles de niños. Cuando la Contraloría hablaba de 66 niños, él hablaba de miles de niños perdidos. Y en su campaña él hablaba de minar la frontera, minar el desierto de Atacama. O sea, podríamos comprender qué pasaría si un niño pisa una mina personal, o sea, niñito repartido por 1000 pedacitos. Cuando hoy día él estaba hablando de niños que podrían defender a los niños porque podrían ser soldados del crimen organizado. Entonces, esas contradicciones que genera tanto el gobierno como los personeros, que si bien el PDG no es parte del gobierno, pero sí está muy alineado en las votaciones que el gobierno exige o manda al Parlamento, vemos estas contradicciones finalmente, que claro, nos conviene, defendemos a los niñitos migrantes, pero cuando no nos conviene los queremos exterminar, eliminar, explotar. Cuando estamos en campaña ese es el discurso, pero cuando somos ya parece ejecutor y cuando nos conviene pegarle al que vino más atrás, parece que es interesante cuidar a los niños. Entonces ahí vemos estas contradicciones que finalmente se han generado y que hoy día también tendría otra arista probablemente, porque recordemos que el director de Migraciones, Franz Sauermann, dentro de algunas medidas que se pidieron los parlamentarios era también flexibilizar la reunificación familiar. Y hoy día él, siendo director de Migraciones, podría también estarle pegando directamente, porque él fue uno de los partícipes de solicitar esta medida de flexibilizar los ingresos de niños para la reunificación familiar. Entonces aquí tenemos parlamentarios que por un periodo pidieron flexibilizar esto y hoy día parlamentarios que están pegándole.
Sí. ¿Por qué? Porque la culpa es del gobierno anterior. Estaba leyendo un todo. artículo del diario El Mostrador, ¿no? Decía, del pánico al terrible desorden, el bochorno del gobierno en el caso de los niños haitianos. Tras días de alarma por un eventual tráfico de menores, el propio gobierno terminó admitiendo que los antecedentes apuntaban a un terrible desorden administrativo, una tesis que ya estaba contenida en el preinforme de Contraloría y que deja en evidencia las fallas del Estado y el manejo de la crisis. Hay un detalle de así que nadie notó y que lo explicaba todo. El preinforme reservado 541 en la Contraloría General de la República, de 70 páginas, fechado el 14 de abril del año 2026 y dedicado íntegramente al ingreso de niños haitianos en Chile, no contiene en ninguna de sus páginas la palabra trata ni tráfico, ni una vez. Lo que el informe sí dice con frialdad burocrática y precisión técnica es que el Servicio Nacional de Migraciones no cruzó bien su base de datos, que la PDI no tenía protocolos formales, que la Subsecretaría de la Niñez no hizo seguimiento oportuno y que 3 organismos del Estado que debían coordinarse no lo hicieron. Eso es lo que dice, un desorden, un bochorno administrativo de manual. El informe que nadie leyó bien. Cuando el preinforme se filtró, Chile amaneció con los titulares encendidos, más de 200 niños haitianos desaparecidos, 184 menores sin paradero, 486 niños llegaron con solo 2 adultos. La Fiscalía abrió investigación de oficio por 4 delitos, trata de personas, tráfico de inmigrantes, falsificación de documentos y cohecho. Migraciones presentó denuncia penal apuntando a los vuelos charter. Columnistas escribieron sobre explotación sexual. El gobierno convocó reunión de emergencia en La Moneda. La histeria duró exactamente lo que tardaron las autoridades en buscar a los niños de manera mínimamente competente, porque el informe de la Contraloría efectivamente midió en terreno una muestra de 105 niños visitados en una sola jornada, siguiendo domicilios registrados hace un año o más, en comunas donde las familias haitianas cambian de arriendo con frecuencia, con los padres trabajando y los niños en el colegio. De esos 105, 41 fueron encontrados en el acto. Los 64 restantes no fueron ubicados en esa visita. No desaparecidos no ubicados de esa visita. La diferencia no es semántica, es la diferencia entre el periodismo y el pánico. La tabla que nadie abrió, la que está en el anexo 5 del informe, desglosa por qué no se encontró esos 64 niños. En 20 casos los vecinos decían no conocer a la familia. En 13 se habían mudado. En 10 no abrieron la puerta. En 5 el niño vivía ahí pero andaba de visita o de vacaciones. En 4 la dirección no fue encontrada. Solo 1 corresponde a una desaparición real denunciada por el propio padre, un hombre que vive en Chile y que busca a su hija. Eso no es una red de traficantes, es un padre angustiado. Y cuando las autoridades buscaron bien, cruzaron registros escolares y de salud en lugar de tocar puertas de día, los niños aparecieron en horas. La PDI ubicó a 25 de los 64. Los municipios sumaron más. Estación Central encontró 7, Graneros 2. El alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, describió lo que encontró: niños a cargo de tutores escolarizados con controles de salud, pobres y varios hacinados, pobreza no tráfico. Y hay un detalle que debería cerrar el debate para cualquiera de que lo piense en 2 minutos. Esos niños estaban en el colegio y en el Cefam. Un traficante jamás los inscribiría en el sistema público de salud ni los mandaría a clases. Los inscribió alguien que quería que estuvieran en Chile de manera normal. Este es un artículo que está publicado en el diario El Mostrador y que lo hizo el periodista Andrés Cárdenas Guzmán. Lo dejo por ahí para saludar también a don Eric Solo de Saldívar. ¿Cómo está, don Eric? Muy buenos días, Sergio. Acá con un poco de frío, está bastante helada la mañana, pero con energía para iniciar la semana. Él le agregó algo nuevo, don Eric, al comienzo de la semana. El frío como que nos cambia un poco el tema, ¿no? Pero ¿sabes qué? De todos los espacios de comunicación, uno agradece la buena atención que tiene aquí en HD Radio, porque no se ve centralizada, claro, que hay aquí. No, de todas maneras. Acá tenemos una estufa a combustión lenta que tiene temperadito, así que se podrán imaginar los que nos están escuchando que acogen muy bien. Oye, sí, pues si aquí tienen que ser los espacios de trabajo, también tienen que trabajarse por ellos. Sí, pues no se trata de que tengamos que sufrir en el trabajo. Sí, pues se trata de disfrutar también. Sí, pues de todas maneras, pero ahí donde se tiene que uno pasa gran parte del día en el trabajo también. Sí, pues de todas maneras. Oye, hoy día hablando sobre este tema, ¿no? Que estábamos recién hablando, está interesante este artículo, Winnie, que encontré yo en el mostrador, mientras tú conversabas, una radiografía. A veces que los números son
Depende cómo uno maneje los números, ¿eh? Y hay que leer un poquitito más respecto a este tema. Tanto, por ejemplo, lo que estábamos recién conversando con Queenie del tema de los niños, de los chicos, de los niños haitianos, como en otro tipo de cosas también hay que hacer más un poco preciso la información, Eric. Sí, sin lugar a dudas. En esta época en donde es fácil que abunden noticias que no son verdaderas, es importante llevar la información a primera fuente. Y en este caso hubo un preinforme de Contraloría que era de alrededor de 71, 72 páginas, en donde explicaba ahí detalladamente cuál era la situación y en qué se fija la Contraloría también. Pues recordemos que la Contraloría es un ente fiscalizador y en el fondo está dando cuenta de algunas irregularidades o problemas administrativos al momento del registro. Entonces se agarró parte de este informe y se expuso a la opinión pública una situación bastante alarmante, que yo creo que transversalmente todos somos conscientes de ello, pero que al transcurso de los días no era tal cual como se había puesto la escena, sí. Porque la escena era una escena de crisis total. Se convocó a los tres poderes del Estado, al presidente, cadena pública. De hecho, yo escuché hasta que era noticia internacional, sí, tráfico correcto. De niños. Tráfico de niños, claro. Y aparecen parlamentarios que hablan de tráfico de niños, tráfico de órganos, se pusieron algunos. Entonces... miles de niños también. Y miles de niños. Sí. Y en el fondo el número era... otra cifra que era menor a los 1000 que se decían, pero es muy importante, sobre todo en estos días en donde Internet puede hacer de lo suyo, chequear la fuente y también creer cuando uno ve el dato verdadero. Porque sí, lo que es fácil y claro, yo entiendo a la gente que la gente se confunde, porque si un parlamentario de mi distrito, no estoy hablando de que sea el distrito de nuestra región, expone de que hay tráfico y todo lo demás, uno le cree a la autoridad. Es que ese es el tema, porque es el tema, es bueno lo que tú dices, yo le creo a mi autoridad, yo le creo a la gente que es mi líder, porque nosotros trabajamos en el rol nuestro como medio de comunicación con distintas autoridades, los conocemos, tenemos más acceso, podemos hacerle incluso hasta un contrapunto a la autoridad. O sea, si la autoridad acá no vienen para decir lo que ellos quieran, nosotros vamos a escuchar, pero también tenemos la oportunidad. Pero la gente común que está en la casa no todos los días se encuentra con la autoridad y le puede decir, oye, diputado, usted está equivocado. No le puede decir todo lo que, porque no tiene la opción por tema de pega, porque no es porque no tenga la capacidad, sino que simplemente no tiene la opción nada más de hacerlo, Queenie. Y nosotros sí, en cambio, tenemos esta oportunidad de estar en los medios. Y para precisar, el diputado que habló particularmente de eso, de temas de prostitución infantil, trabajo esclavo y hasta tráfico de órganos, fue el diputado Enrique Basaletti. ¿Ya? Del Partido de la Gente, sí. ¿Y dónde están los equipos asesores ahí de repente yo? Porque en cierta forma... Pololeando. Ve que la senadora pololea con su asesor. Bueno, y entonces no existen... La Camila Flores. Oye, entonces no existen otros medios. Si un parlamentario, cualquiera sea, del partido que sea, tiene esta información, ¿por qué no va y hace la denuncia en los... ¿Qué pasa con la falsa denuncia, no? Yo creo que eso nos pasa por elegir personas que en realidad no tienen idea de cómo funciona el sistema público. Porque si comparamos antiguamente cómo eran los parlamentarios con los nuevos parlamentarios, podríamos decir que hay una gran diferencia. Los parlamentarios antiguos, más que salir en la prensa o en temas farándula o cosas así, iban y te ponían la denuncia en Contraloría, iban y ponían la denuncia en los estamentos correspondientes o pedían investigación. Pero hoy día vemos que hablan lo que quieren, dicen lo que quieren. Y es simplemente porque finalmente elegimos personas que no están preparadas para el servicio público, que tampoco tienen la disposición de prepararse para el servicio público. Porque una cosa es que yo elija a alguien que pero él se prepara y estudia. Pero vemos aquí y yo le hago la crítica principalmente también por el PDG, que finalmente son bastantes personas que se dedican más a los temas de farándula, igual que el líder en realidad, que Parisi, querámoslo o no, él es bien de farándula, a él le gusta salir en los medios de comunicación, ser el gentleman. Entonces, al elegir personas así, tenemos lo que nos entregan esas personas así. Si no le pidamos pera al olmo. Pera al olmo, dice usted, ¿no? Sí, concuerdo en parte. Recordemos que también uno de los parlamentarios del PDG, Javier Olivares, que ha hecho una performance bastante provocativa dentro del hemiciclo. Y claro, pues ahí se desvirtúa el debate. Recordemos que también él tuvo frases bastante desafortunadas respecto a este caso. Dijo, primero los chilenos,
y el resto no importa. Ya. A propósito de la discusión de los niños, imagínense, hay temas que son Sí, transversales. Y como lo decíamos delante, o sea, Enrique Basaletti en algún minuto dijo que había que minar la frontera. Ya. O sea, y son las contradicciones finalmente que uno dice, bueno, ¿cómo? ¿Queremos cuidar a los migrantes y a los niños o queremos destruirlos? Es como, si en el pasado dijiste esto y ahora dijiste que no es como, uy, me equivoqué, perdón, no, estaba exigiendo mucho, no, él hablaba de destruir o eliminar, no de... Claro, lo que pasa es que uno como un usuario de la vida normal espera que tus autoridades, que quienes están en cargos también tan relevantes, tengan una mirada más reflexiva respecto a algunos temas, ¿no? Y que la opinión que tenga sea más fundada y tenga también toda la información respectiva. Hoy hay mucha información a través del chat, gracias a todos los amigos que se van conectando. Recuerden que estamos en www.hradio.cl. Bueno, del tema del aeropuerto van quedando cosas, ya voy mezclando algunos temas. Ricardo Alberto Galloquín y Sergio, el aeródromo ya está siendo rodeado de construcciones, muchas casas muy cerca. Yo creo que se tendría que hacer en otro lugar viendo el futuro del aeropuerto o tendrá graves problemas en el futuro. Don Pedro Neira, ¿cuándo me va a invitar a conocer la radio? Don Pedro, cuando usted quiera, ¿no? La señora Oguete está con nosotros, Gastón Hernández Ponce León, Luis Rodrigo Enostroza. Buen día, don Sergio, dice la señora Oguete, para todos los conectados. Gastón Hernández dice, nadie todavía ha mostrado el listado preciso de los niños haitianos que deben encontrarse. Solo rumores. Oye, ahí estaba viendo yo, el artículo que leí recién me dejó clarita la película. Yo no tenía una radiografía tan clara, pero me quedó clarísima. Buen trabajo periodístico. Solo una corrección, que Araya era el del PDG, que dijo que había que minar la frontera, y el Basaletti era republicano. Ya. O sea, es. Y ya la corrección está hecha, ¿no? El joven Juan Pablo López también está en línea. Una bonita foto del día del papá tenía Juan Pablo López por allá. Gestión empresarial. Antes era más común hacer una larga carrera dentro de un partido antes de llegar a cargos importantes, nos dicen por acá. Hoy algunos políticos alcanzan notoriedad rápidamente gracias a las redes sociales y a los medios, ¿no? Dice, la ciudadanía exige más transparencia, rendición de cuentas y participación en la política. La señora Huguet dice, ahora vamos a los parlamentarios decir cualquier cosa de todos los partidos, ¿no? Y Gastón Hernández dice, nuestra constitución ordena que todos somos iguales ante la ley. Entiéndase, chilenos y extranjeros. En ninguna parte dice los chilenos primero, ¿no? Mira, algunos conceptos importantes. Antes de irnos a la pausa, estado de ruta N55. Esto es Las Trancas, Nevados de Chillán. Ruta habilitada con restricción de horario, subida de 8 hasta las 14 horas, bajada de 14:30 a 19 horas, excepto vehículos de emergencia, residentes o turistas con reserva. Porte obligatorio de cadenas desde el kilómetro 64.5, pasado el puente Marchán, y uso de cadena obligatorio vehículos 4x2 desde el kilómetro 64 puente Marchán. Y precaución, por supuesto, en toda la ruta. Vamos al llamado telefónico, buenos días. Buenos días, Sergio, ¿cómo está? Don Pedro, ¿qué tal? Qué gusto de escucharlo, buen día. Igual, buenos días, señorita Queen, ¿y cómo está? Y su otro colega ahí que está al lado de ella. Don Eric Solo de Saldívar. Eso, don Han Solo. Oiga, una pregunta, estaba escuchando yo, esto interesante, el tema esta de la migración. Ya, una pregunta, ¿por qué aquí en Chile son tan permisivos las autoridades con respecto a los migrantes? ¿Por qué? Porque uno ve los videos, por decirle, los videos peruanos, y la policía peruana no tiene nada que ver con que no la vayan a tocar al niño porque se le puede caer una oreja si le tiran la oreja. La policía boliviana, peruana y boliviana, más la peruana, son perros con respecto hasta a los migrantes, son al tiro al palo, y los brasileños son peores. Entonces, ¿por qué aquí en Chile, la pregunta del millón, es tan permisivo que de repente entra un migrante y al tiro se autodenuncia que entró? Ya lo autodenuncian, pero váyase para Santiago al tiro, o sea, lo reciben con los brazos abiertos. Esa es mi pregunta, disculpe que moleste con respecto a esta pregunta. Que tengan un lindo y frío día. Bueno, esa es una pregunta bien interesante que tiene don Pedro, ¿eh? Yo espero invitar a ver si el día viernes nos acompaña. Invitamos a don Patricio Paredes, ¿no? Que de la Corporación de Asistencia Judicial, que es abogado, que la otra vez, me parece que don Patricio nos explicaba también el tema de los migrantes y la forma como hoy día Chile actúa en esta materia. Creo que sería importante también tener una visión legal respecto a este tema. Con él tuvimos una conversación bien interesante la otra vez y nos explicaba en la forma y en el fondo cuál era el tratamiento que se tiene en Chile. Como me imagino, uno puede dar una respuesta
cuenta quizás desde su visión, pero yo creo que legalmente también uno podría abordarlo. No sé qué están de acuerdo ustedes, Queenie. Sí, mejor. ¿Les parece? No sé, usted los dejo ahí, voy a hacer la pausa, ya regreso, porque me interesa, yo creo que también que nuestra audiencia podamos tener, ¿cuál es la visión? ¿Por qué? ¿Es una cuestión de cómo yo lo hago? ¿Qué me respalda la ley en este aspecto? ¿Qué dice la ley sobre ello? Pausa y ya volvemos.